Buenas tardes, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado sexto. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se vio durante todo el segundo periodo. Este repaso les va a ser muy útil para poder presentar el acumulativo que va a ser la próxima semana. Entonces, espero que puedan aprovechar el material y vamos a comenzar entonces con lo que es el repaso, comenzando con el tema número 1 que vimos al inicio del periodo. Cuando comenzamos vimos lo que eran las cargas eléctricas. Vimos que, o sabemos que toda la materia está constituida por unas partículas llamadas átomos y que estos átomos a su vez están constituidos por unas partículas subatómicas llamadas electrón, protón y neutrón. También vimos que el átomo tiene dos partes, el núcleo, que se encuentra en el centro, y la corteza o la periferia, que está alrededor. En el núcleo vamos a encontrar lo que son los protones y los neutrones. Y en la periferia del núcleo, en la corteza, girando alrededor de él, se van a encontrar entonces los electrones. Recordemos que los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver de esta particularidad se va a desprender entonces lo que se conoce como carga eléctrica, que es la propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. En su estado natural, los átomos son neutros, es decir, tienen la misma cantidad de protones que de electrones, pero por algún efecto, por alguna fuerza, ellos pueden ganar o perder electrones. Cuando un átomo gana electrones, ya no va a estar en equilibrio y se va a llamar anión, como lo vemos aquí en la imagen de la derecha. Si contamos los electrones, podemos ver que tienen 5 electrones y 4 protones nada más, entonces hay mayor número de partículas negativas, entonces se dice que este átomo está cargado negativamente porque hay más electrones y se le llama anión. El caso contrario es cuando pierde electrones, aquí vemos que solo hay 3 electrones y en el núcleo hay 4 protones. Entonces, este átomo se dice que está cargado positivamente porque hay más partículas positivas que negativas. ¿Ok? Entonces, cuando los átomos quedan cargados positivamente o negativamente, entonces se va a poder apreciar o se va a poder evidenciar unas fuerzas de atracción o de repulsión entre los átomos. Y gracias, por supuesto, a esto, aquí lo vamos a ver, gracias a esta diferencia de polaridad o a la diferencia de cargas, entonces se va a dar lo que es la atracción y la repulsión, o fuerzas de atracción y de repulsión. Cuando las partículas tienen cargas iguales, bien sea positivas o negativas, se van a repeler. Y cuando las partículas sean diferentes, se van a atraer, ¿ok? Incluso lo podemos ver, hay unos, son como adornos que van girando, pueden ser planetas o pueden ser como lo ven allí, que están en constante movimiento, ¿ok? Y es porque están cargados diferente, como lo pueden ver allí en la imagen, y entonces ellos cuando se acercan se van a repeler, va a haber la fuerza de repulsión, y entonces eso los mantiene en movimiento. ¿Ok? También vimos lo que era la tabla periódica, vimos que en la tabla periódica íbamos a encontrar ordenados todos los elementos que existen, que en la actualidad se dice que hay 119 elementos. Estos van a estar organizados en filas y columnas. Y los cuadritos que pueden ver en la tabla periódica son estos elementos. En estos cuadritos está el símbolo químico del elemento, que recordemos que en algunos elementos está constituido por solamente la inicial del nombre, por lo general del nombre en latín,
O como el caso que vemos en la imagen, puede ser la inicial y la segunda letra. ¿Por qué? Porque hay varios que comienzan por F, entonces se le agrega la segunda letra. Pero ya eso está establecido. Cuando se habla de, por ejemplo, Fe, ya se sabe que es el símbolo químico del hierro, por su nombre en latín. Y como lo pueden ver, la F siempre va a estar en mayúscula y la segunda letra va a estar en minúscula. También podemos encontrar en lo que es el número atómico, el nombre del elemento y la masa atómica. Entonces aquí vemos lo que es la tabla periódica, vemos que se agrupan en unas filas, como lo podemos ver aquí, también llamados columnas, ¿ok? Y aquí entonces se agrupan los elementos que tienen propiedades parecidas. Y también se ordena la tabla en periodos, que son las filas. Y entonces tienen el mismo número de orbitales, ¿ok? Los electrones se ordenan en orbitales alrededor del núcleo y entonces en base a estos van a estar organizados también en la tabla periódica. Esos fueron los dos primeros temas que vimos que estaban relacionados con lo que es la química. Luego comenzamos otra vez el proceso o comenzamos otra vez con los temas que estaban relacionados propiamente con la biología y comenzamos con la función de nutrición, una de las más importantes. Todos los seres vivos necesitamos nutrirnos, ¿verdad? Y es la que nos permite obtener energía junto con la respiración. Entonces es una función sumamente fundamental para la supervivencia de todos los seres vivos, ya que nos permite entonces crecer, desarrollarnos, renovar tejidos, disponer de energía necesaria para el funcionamiento del organismo. Entonces tenemos que la nutrición es el mecanismo mediante el cual un organismo consume materia y energía continuamente en forma de alimento para cubrir sus requerimientos. ¿Okay? Sabemos que la nutrición es algo continuo y que esa nutrición la hacemos cuando ingerimos los alimentos para obtener entonces lo que son los nutrientes que necesitamos para todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Esos nutrientes básicos son las proteínas, los lípidos, que son las grasas, los carbohidratos o glúcidos, que se conocen también como los azúcares, las vitaminas, los minerales y por supuesto el agua, que es indispensable para la vida. También vimos que la célula también se nutre, también necesita de nutrientes, también hace el proceso. Incluso hablamos también de que hay organismos que están constituidos por una sola célula y ellos cumplen con todas las funciones vitales básicas, tal cual como un organismo evolucionado. Una célula se alimenta o se nutre, una célula respira, una célula puede reproducirse, excreta los materiales o los desechos que no necesite. Entonces, la célula también realiza el proceso de nutrición. Ella va a incorporar los nutrientes, por lo general en nuestro caso va a ser un glúcido, un carbohidrato, como la glucosa, que la obtenemos también de los alimentos. Esa va a ser la materia prima para que la célula pueda funcionar. Entonces ella, gracias a la permeabilidad de la membrana, de la membrana celular, ella va a permitir la entrada de algunos nutrientes y también entonces va a permitir la salida de aquellos que no necesitan. Luego pasamos a lo que eran los tipos de nutrición. Vimos que habían dos tipos de nutrición, la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. En este caso estamos viendo la nutrición autótrofa, que la realizan las plantas, las algas verdes. ¿Qué significa autótrofo? Que fabrican su propio alimento. Entonces son los seres vivos, perdón, que fabrican su propio alimento. En este caso vemos las plantas y las algas, como les acabo de decir. Auto viene de uno mismo y trofa viene de alimentación. Entonces, esto es lo que significa autótrofo. Las plantas, gracias a que absorben los nutrientes del suelo, gracias entonces a un proceso llamado fotosíntesis, ellas fabrican su propio alimento, los nutrientes que van a necesitar sus células para poder vivir.
Es un proceso sumamente importante, la fotosíntesis, porque gracias a este proceso las plantas van a liberar como producto de desecho el oxígeno, que es el que permite la vida sobre el planeta Tierra. ¿Okay? Entonces, las plantas toman dióxido de carbono a través de sus hojas, los minerales que están en el suelo, los nutrientes, gracias también a la energía solar, entonces van a transformar esos nutrientes inorgánicos en compuestos orgánicos como la glucosa y van a producir entonces también el oxígeno. Luego pasamos a ver lo que era la nutrición en los animales, ya en organismos más evolucionados, donde la nutrición es heterótrofa. ¿Qué significa heterótrofo? Lo contrario. Entonces son aquellos animales o aquellos seres vivos, porque también vimos que hay hongos que tienen este tipo de nutrición. Entonces no podemos hablar solamente de animales. La nutrición heterótrofa son aquellos organismos entonces que no fabrican su propio alimento, sino que lo obtienen del medio que los rodea. Es decir, que necesitan de otros seres vivos para poder obtener la energía para sobrevivir. El proceso de nutrición se realiza por medio del sistema digestivo que les permite transformar los alimentos en nutrientes y tiene tres procesos, que es la ingestión, la digestión y la absorción. ¿Okay? Ya en los organismos más evolucionados, como los animales vertebrados, incluyendo el ser humano, hablamos entonces de que este proceso de nutrición lo lleva a cabo lo que es el sistema digestivo y conlleva tres procesos, que es a su vez, que son la ingestión, la digestión y la absorción. La ingestión es simplemente la entrada de los alimentos al organismo. En el caso de los animales podemos hablar de que existen diversas estructuras que permiten la ingestión de los alimentos. Por ejemplo, sabemos que hay animales chupadores de sangre, hay masticadores o de néctar también, masticadores, trituradores. Y entonces en este proceso van a participar unas estructuras que se utilizan para masticar, que son los dientes, ¿ok? También participa la lengua, pero eso entonces lo vamos a ver más adelante. La digestión, entonces, es la etapa donde se obtienen o se transforman, mejor dicho, se transforman los alimentos para obtener esos nutrientes o esas sustancias que realmente nuestro cuerpo necesita. Y la absorción vendría siendo cuando ya esos nutrientes, ya ha sido procesados los alimentos y esos nutrientes van a pasar entonces al sistema circulatorio. Eso es lo que se conoce como absorción. Ok. Luego también vimos que existen diferentes tipos de nutrición. Sabemos que existen los animales herbívoros, los carnívoros y los omnívoros. Los herbívoros son aquellos que entonces se alimentan de plantas o subproductos, los carnívoros que se alimentan de carne. Aquí podemos incluso hablar de lo que son los parásitos, los carroñeros, entre otros. Y también, por supuesto, los que se alimentan de carne como el león, el tigre, pero también hablamos entonces de otro tipo de carnívoros como lo son los parásitos, los hongos también, y algunos, por ejemplo, carroñeros. También tenemos lo que son los omnívoros, que vendría siendo que se alimentan tanto de carne como de productos que se obtienen de las plantas o de plantas específicamente. Luego pasamos a lo que era el sistema digestivo, ya propiamente en los seres humanos. Vemos los mismos procesos que la ingestión, la ingestión que se produce por supuesto en la boca, la digestión ocurre mayormente en el estómago, gracias a estructuras también o órganos anexos como lo es el hígado, el páncreas, y la absorción que va a ocurrir entonces en el intestino delgado y la gestión que también es conocida como excreción, que es cuando se forman las heces y se liberan entonces los productos que no necesitamos. Vimos lo que era el sistema digestivo, que es un conjunto de órganos que trabajan para lograr lo que es el proceso de la nutrición. Recordemos que todo sistema está constituido por varios órganos que cumplen una misma función. En el caso del sistema digestivo vemos entonces todos los órganos que trabajan
en conjunto para llevar a cabo este proceso tan importante como es la nutrición. Estudiamos lo que era la boca, lo que ocurre en la boca. Ya en la boca comienza lo que es la transformación de los alimentos, ya que los masticamos, se mezclan con la saliva. En la saliva también están las enzimas que empiezan a degradar algunos carbohidratos. Vimos la función importantísima de la lengua en el movimiento, en el movimiento de los alimentos dentro de la boca y al momento de la deglución, es decir, cuando los alimentos pasan de la boca a la faringe, que es el siguiente órgano en orden del sistema digestivo. Entonces los alimentos ya cuando pasan a la faringe se llaman bolo alimenticio. Luego de la faringe es un pequeño conducto que sirve para ambos sistemas, para el sistema respiratorio y para el sistema digestivo, ya que por allí también pasa el aire. ¿Ok? Pero hay entonces una pequeña válvula, que es la epiglotis o la glotis, que ayuda entonces para que cuando se está haciendo el proceso de la respiración, ella permite entonces que el paso del aire hacia la laringe. Y cuando se está haciendo entonces, cuando se está comiendo, cuando nos estamos alimentando, entonces se cierra el paso, ella cierra el paso hacia la laringe para que los alimentos no pasen entonces al sistema respiratorio. Luego sigue el esófago, que es un largo conducto que atraviesa parte de nuestro pecho, y él va a llevar los alimentos a lo que es el estómago. En el estómago se van a mezclar los alimentos con el jugo gástrico, ¿ok? Que va entonces a permitir, en el jugo gástrico están las enzimas que van a permitir la degradación de los alimentos. Aquí hablamos también de lo que eran los movimientos peristálticos. Dentro del sistema digestivo se dan dos tipos de movimientos, que son los movimientos voluntarios y los involuntarios. Los voluntarios son aquellos que ocurren simplemente en la boca, porque nosotros decidimos cuándo comer, decidimos cuándo masticar, pero ya luego de que los alimentos son deglutidos, es decir, que pasan a la faringe, ya comienzan una serie de movimientos que son involuntarios, es decir, son controlados inconscientemente por nuestro sistema nervioso, específicamente nuestro sistema nervioso autónomo. Se llaman movimientos peristálticos y son los que permiten entonces el desplazamiento de los alimentos a través de todo el tracto digestivo. Entonces, cuando llegan al estómago, se mezclan entonces, el estómago empieza sus movimientos también para poder mezclar. El estómago también tiene una capa muy importante de músculo que va entonces a permitir también la realización de estos movimientos. En el estómago se vierten entonces otras sustancias, otras enzimas provenientes de los órganos anexos, como el hígado y el páncreas. Luego de que los alimentos son reducidos en el estómago, van a pasar a lo que es el intestino delgado, que es un largo conducto de aproximadamente 7 metros, que se encuentra entonces en nuestra cavidad abdominal, bastante plegadito, como lo pueden ver allí. A lo largo de, ¿por qué es tan largo? Porque a medida que va pasando el alimento, perdón, ya en este punto, lo que comimos se llama kilo, ¿ok? Primero se llamaba bolo cuando pasa de la boca a la faringe. Cuando se mezcla en el estómago con los jugos gástricos se va a llamar quimo, y ya entonces en el intestino delgado se conoce como kilo. Y ese kilo entonces a lo largo de todo el intestino delgado va a ir, se va a dar el proceso de la absorción, es decir, van a pasar desde el intestino delgado hacia el torrente sanguíneo, que va a distribuir entonces los alimentos por todo el cuerpo. Luego ellos siguen su recorrido hasta llegar a el intestino grueso, que aquí lo ven, colon ascendente, colon transverso y colon descendente, para terminar en el recto. Es aquí en el intestino delgado, en el intestino grueso, perdón, donde se absorbe el agua y se forman las heces. Ok, luego pasamos a otro proceso que fue la respiración. Es otra función vital que cumplen todos los seres vivos, incluyendo los organismos unicelulares.
Y también, así como ocurre la nutrición en la célula, la respiración ocurre también a nivel celular, es decir, que hablamos entonces de una respiración celular. Pero primeramente tenemos que decir entonces que la respiración es el proceso mediante el cual la energía química de las sustancias alimenticias, por ejemplo la glucosa, que es la más común, se convierte en energía utilizable para las células. En este proceso los nutrientes se combinan con el oxígeno del aire, liberando energía y produciendo dióxido de carbono y agua, ¿ok? Esos son los productos de la respiración. Aquí yo les expliqué más o menos el funcionamiento de una célula. Las células tienen unas estructuras, unos organelos llamados mitocondrias, que es donde ocurre la respiración. ¿Ok? Así como nosotros tenemos órganos en nuestro cuerpo, la célula tiene unas estructuras entonces donde se van a realizar cada una de las funciones vitales. En el caso de la respiración, entonces tiene unas estructuras llamadas mitocondrias que la pueden ver allí en la imagen. Entonces, en la célula se van a encontrar o va a entrar la materia orgánica y va a entrar el oxígeno. Esta materia orgánica es proveniente entonces de lo que es la digestión que lo acabamos de ver. También va a entrar el oxígeno y se va a producir entonces energía para que la célula pueda cumplir el resto de sus funciones vitales. Y como desechos, entonces la célula va a producir lo que es agua y dióxido de carbono. La célula va a desechar este dióxido de carbono, por supuesto, y en el caso de los seres humanos, entonces ese dióxido de carbono va a ser transportado por la sangre hasta nuevamente los pulmones para ser liberado de nuestro cuerpo, pero ya vamos entonces a hablar de lo que es el sistema respiratorio humano. Pero vamos a comenzar, vamos a continuar explicando lo que es la respiración anaeróbica y la respiración aeróbica. Tenemos que hay dos tipos de respiración de acuerdo a si necesiten oxígeno o si no necesitan oxígeno. Cuando los organismos realizan una respiración donde no participa el oxígeno, se habla entonces de una respiración anaeróbica. Esta tiene como base la glucosa igualmente, que es un producto esencial de que obtenemos gracias a la nutrición. Luego esta glucosa se va a convertir en piruvato y puede haber dos vías, se puede producir etanol, o sea, un alcohol y dióxido de carbono o ácido láctico. Vimos que este tipo de respiración también es conocida como fermentación y lo hacen entonces algunas bacterias y algunos hongos. ¿Okay? Aquí podemos mencionar las levaduras, los hongos que también cuando se colocan en el pan, vemos esos son hongos, esa capa, ese moho verde, no negro, es el moho del pan o el hongo del pan, y entonces se puede producir etanol, que es gracias a esta fermentación se producen las bebidas alcohólicas, o se puede producir ácido láctico para la producción de vinagre, por ejemplo, o para la producción entonces de productos como, valga la redundancia, la producción de yogur, entre otros. Tenemos la respiración aeróbica, que es la que realizamos la mayoría de los organismos ya evolucionados. En esta participa el oxígeno, igualmente el producto o la sustancia inicial en la glucosa se transforma en piruvato. Esto ocurre, por supuesto, en la mitocondria y se va a producir el dióxido de carbono y la energía, que es sumamente importante para que la célula realice todo el resto de las funciones básicas. Luego pasamos a lo que era el sistema respiratorio en los animales. Vimos que de acuerdo al grupo de animales existen diferentes tipos de respiración, pero todos ellos tienen una respiración aeróbica, es decir, que requieren de oxígeno. Pero para llevar entonces a cabo el intercambio de gases, están dotados de algunos órganos especializados. Algunos lo hacen a través de la piel, como es el caso de los anfibios y los anélidos. A este tipo de respiración se le llama respiración cutánea. Otros lo hacen utilizando unas estructuras llamadas branquias, como entonces en los peces, tanto en los cartilaginosos como en los óseos. Y se llama respiración branquial. Otros animales, específicamente los insectos, van a realizar un tipo de respiración llamada respiración traqueal.
¿okay? Donde usan simplemente lo que es una tráquea o un conducto que permite entonces obtener o hacer el intercambio de gases, es decir, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Y en el caso de los animales vertebrados, entonces ya se habla de una respiración pulmonar y existen entonces un conjunto de órganos llamado sistema respiratorio, o también es conocido como conjunto respiratorio, conjunto de órganos respiratorios, donde el principal órgano van a ser entonces los pulmones. Y aquí lo vamos a ver, ya específicamente hablando de lo que es el sistema respiratorio humano. Vemos que este sistema o conjunto de órganos está formado por la nariz, que es una cavidad que está recubierta por dos membranas, la pituitaria roja y la pituitaria amarilla. La pituitaria roja está irrigada por muchos vasos sanguíneos, por eso tiene su color rojo, y su función entonces es calentar el aire para que cuando ingrese tenga una temperatura superior al medio ambiente y entonces no afecte al sistema respiratorio. Entonces la función de la nariz vendría siendo filtrar y calentar el aire. Luego pasa el aire, como lo dije anteriormente, va a pasar a la faringe, que es entonces esta estructura que sirve entonces para el paso de los alimentos y del aire, como lo expliqué anteriormente. Luego de la faringe van a pasar a la laringe. En la laringe es un conducto donde se van a encontrar entonces lo que son lo que permite el habla, que son las cuerdas vocales. Ellas van a vibrar cuando pasa el aire y van a permitir entonces lo que es la emisión de sonidos. La laringe también está recubierta en su parte por cartílago, y es en el caso de los hombres que se ve el cartílago, también conocido como la nuez de Adán. Luego el aire va a pasar a la tráquea, que se va a bifurcar, o sea, se va a dividir en dos, y una entonces va a pasar a un pulmón y la otra al otro pulmón. Ya aquí hablamos dentro del pulmón de lo que son los bronquios y al final los bronquiolos, que son ya más estructuras más pequeñas, y ya lo último que sería los alvéolos. Son las estructuras más pequeñas del sistema respiratorio, pero son los más importantes. Entonces tenemos los pulmones, por supuesto, donde se realiza el intercambio de gases, y el diafragma, que es un músculo que se encarga de o que ayuda en el movimiento, en los movimientos respiratorios de inspiración y expiración. Para finalizar, entonces, recordemos que vimos cómo se hacía ese intercambio de gases en los alvéolos, ¿ok? Veíamos que estos son los alvéolos pulmonares, que están sumamente conectados con capilares sanguíneos. Es allí donde se va a dar este intercambio. Entonces, este círculo que ven aquí vendría siendo la representación de un capilar, y esto esto es un alvéolo. Esta estructura rosada es un alvéolo, y este es un capilar sanguíneo. Podría ser uno de estos que podemos ver aquí. Esta red que cubre entonces totalmente los alvéolos, y es allí entonces donde se va a dar este intercambio a través de la difusión simple. Yo expliqué que la difusión es simplemente el paso de una sustancia de un lugar de mayor concentración a menor concentración. Entonces, como en el caso, en el alvéolo, la concentración de oxígeno es mayor que en el capilar, entonces simplemente va a atravesar la pared del alvéolo y del capilar, y se va a adherir entonces a lo que es la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno por todo el torrente sanguíneo. Y también entonces del capilar sanguíneo, en el capilar sanguíneo hay mayor concentración de dióxido de carbono, y por eso va a pasar a un lugar de menor concentración, que vendría siendo los alvéolos. Entonces, por eso que lo ven aquí, el dióxido de carbono va a pasar a los alvéolos, donde
va a continuar su recorrido en sentido contrario, luego de los alveolos, los bronquiolos, los bronquios, la tráquea, la laringe, la faringe, y van a salir entonces por la nariz o por la boca el aire ya cargado de ese dióxido de carbono. Entonces, esto es básicamente cómo ocurre el proceso eh, de intercambio de gases en los alvéolos pulmonares. Bueno, en base a este material que les acabo de presentar, espero que lo puedan aprovechar. En base a este material, voy entonces a tomar las preguntas que van a salir para la evaluación o el acumulativo que será la próxima semana. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Ya saben que sigo a la orden. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden escribirme al privado y yo con gusto los atenderé. Bueno, que estén muy bien.